conferencia del doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, magistrado del 16º Circuito del Poder Judicial de la Federación en el estado de Guanajuato. Dicha conferencia está intitulada Estado Constitucional de Derecho, Gobernabilidad Democrática e Independencia Judicial. Antes de ceder el uso de la voz al ponente, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una experiencia docente de 30 años. Ha sido conferencista y expositor en varios tribunales y universidades del país, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos eventos organizados por el Centro de Ética Judicial, AC, así como en otras instancias académicas con temas relativos a ética judicial, derechos humanos, derecho procesal constitucional, jurisprudencia y gestión judicial efectiva. Magistrado de circuito inamovible, adscriptor al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, con una antigüedad de 28 años en el Poder Judicial de la Federación. Delegado en Guanajuato e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de enero de 2012 a agosto de 2014. Fue juez de distrito en materia mixta por casi 9 años y ratificado por el Consejo de la Judicatura Federal en el año 2005. Integró el Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, de 2004 a 2008. Fue secretario particular y secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Segunda Sala Administrativa y Laboral, dentro de la ponencia del ministro Mariano Azuela Huitrón. Fue director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en 2020 y 2021, y autor del Código de Ética Judicial de esa asociación, que fue aprobado por su Asamblea General en enero de 2022. Es autor de 11 libros sobre ética judicial, derechos humanos, control constitucional, historia del derecho mexicano, jurisprudencia y administración de órganos jurisdiccionales. Participante en 7 obras colectivas y autor de 14 artículos publicados en revistas jurídicas nacionales. Y esto solo es una síntesis de toda su trayectoria. Así que me honro en este momento en ceder el uso de la voz al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero para que dé inicio a su conferencia. Por favor, un merecido aplauso para escuchar esta interesante charla. Bienvenido, doctor. Gracias. Inglaterra, 13 de noviembre de 1613. El Justicia Mayor del Reino, Sir Edward Coke, se enfrenta al rey Jacobo I. El rey pretendía desconocer la competencia natural de los jueces de Inglaterra para él, en lo personal, resolver algunas controversias que particularmente le interesaban. El Justicia Mayor del Reino insistía en que eso no era posible. El rey dijo que él no estaba sometido a ningún hombre, pero con una frase que pasó a la historia de la defensa de la independencia judicial, el Justicia Mayor del Reino le dijo: es cierto que el rey no está sometido a ningún hombre, pero sí está sometido a Dios y al common law, a las leyes superiores del reino. Esta anécdota, donde se involucran dos conceptos, el de la independencia judicial y de las leyes superiores, creo que va a ser el puente común, la puerta de entrada al tema de esta conferencia. Agradezco mucho a las instituciones convocantes
el honor que me hacen de invitarme a disertar con ustedes de estos tres temas que creo que son fundamentales para cualquier abogado: el Estado constitucional de derecho, la gobernabilidad democrática y la independencia judicial. Pero empecemos por el principio. Bien sabemos que en la historia de la humanidad, los seres humanos hemos encontrado en el derecho la única forma razonable de convivir, de regular la convivencia. Por eso es que los romanos decían ubi societas ubi ius. En cada sociedad debe haber derecho. Y desde luego, pues en un tiempo el derecho se identificó exclusivamente con normas jurídicas imperativas, heterónomas, bilaterales y coercibles. El Estado de Derecho pues surge precisamente por este imperio de la ley. Y en Alemania, a partir del siglo XVIII, se habló de un Rechtsstaat, de un Estado de Derecho Rechtsstaat. En Francia, heredera de la Revolución Francesa, donde la soberanía del pueblo se refleja en la ley como manifestación de la volonté general de Rousseau, se habla de un Estado de état de droit. Y en los países anglosajones, particularmente en Gran Bretaña, se habla de una rule of law, un gobierno de acuerdo con el common law. El Estado de Derecho, dice Otto Mayer, que se caracteriza porque la ley es un acto deliberado de un parlamento representativo que define la esfera de autonomía de la sociedad respecto al Estado. La supremacía de la ley sobre la administración y, por lo tanto, la subordinación de los derechos de los ciudadanos a la ley y solo a la ley, y no a un poder arbitrario del gobierno. La existencia de jueces independientes competentes exclusivamente para aplicar la ley y solo la ley respecto en las controversias entre ciudadanos, sino también en las controversias entre los ciudadanos y la administración. En la historia de la humanidad podríamos decir que hasta mitades del siglo XX existió un legicentrismo. El Estado de Derecho que se articulaba y estructuraba a partir de la ley y solamente la ley. La ley era omnipotente, sin embargo, las atrocidades de las dos guerras mundiales hicieron a las sociedades reflexionar si la ley era exclusivamente la solución a los grandes problemas sociales y de convivencia. Se recordaba que precisamente fueron los parlamentos, sobre todo en Alemania, los que habían autorizado las leyes del Tercer Reich, que habían tenido consecuencias desastrosas, no solo para Alemania, sino para el mundo. Los representantes del pueblo alemán aprobaban leyes donde facultaron al Führer a expedir otras leyes que desconocían la personalidad jurídica a los judíos, por ejemplo. Por eso es que los fracasos de la ley, sobre todo a mediados del siglo XX, dan paso al Estado constitucional de derecho. Esto es, se retoma ya una idea que en la historia de las doctrinas políticas ya se había esbozado desde Platón y Aristóteles en sus respectivas obras de la política, en las constituciones medievales de las órdenes monásticas, pero sobre todo el desarrollo que la idea de constitución tuvo en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, particularmente con las aportaciones de la Revolución Francesa y de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América. Nos dimos cuenta que el derecho sin moral es solo una estructura formal reducida a un conjunto de leyes. Y eso generó el nazismo y el fascismo.
En esta frase de Gustavo Radbruch creo que se ejemplifica cuál era la situación del Estado de Derecho hasta mediados del siglo XX. El Estado de Derecho acabaría por coincidir con el Estado del delito, Gustavo Radbruch. Entonces era necesario retomar las ideas de la importancia de la Constitución y superar esto de la identificación simplemente del derecho con la ley. Por eso es que actualmente, en el siglo XXI, nos cuestionamos si eso es realmente el derecho, exclusivamente el estudio de las leyes. Todavía yo recuerdo cómo a mediados del siglo XX se decía que las personas iban a la facultad a estudiar leyes, no a estudiar derecho. Pero creo que en el siglo XXI ya no podemos hablar de que se estudian leyes, porque el derecho, como toda obra humana, ha sufrido una gran evolución. El derecho es una ciencia que sí, en mayor parte, tiene como objeto de estudio las leyes, pero va todavía más allá, donde se incorporan principios, valores, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, historia, sociología, filosofía, etc. Y en lo que a nosotros nos importa en este momento es que en el derecho se ha superado ese legicentrismo, que se vio la necesidad por parte de los estados de llevar a una norma suprema, a una norma dotada de superlegalidad, ciertas decisiones políticas fundamentales que establecen el pacto de la convivencia. El constitucionalismo, tal como lo conocemos ya en el siglo XXI, pues es fruto de una evolución que empieza con el pensamiento de grandes filósofos, politólogos y juristas. Las ideas que se tienen principalmente en la Ilustración francesa, en el movimiento de independencia de Estados Unidos, en la tradición constitucional que se viene dando incluso en nuestro país. Pero sobre todo las constituciones se nutren de los movimientos y reivindicaciones sociales. La Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917 es fruto de la sangre del pueblo de México, de 1 millón de muertos de la Revolución Mexicana, pero también las sucesivas reformas a la Constitución mexicana reflejan muchos anhelos de la propia sociedad mexicana y de los arreglos políticos para mejorar la convivencia. Desde luego que los documentos constitucionales anteriores son una fuente importante del constitucionalismo, como ahora lo es el derecho internacional público, las interpretaciones de los tribunales constitucionales y supranacionales. Este es el bagaje del constitucionalismo del siglo XXI. Y lo más importante es que en el siglo XXI se supera una concepción que estuvo vigente durante mucho tiempo de que la Constitución era un conjunto de buenos deseos, de principios programáticos, pero que no era una norma positiva. La Constitución es una norma con pleno vigor y eficacia. Esa es la herencia del constitucionalismo en el siglo XXI. Y una de las nociones que creo que es muy importante es que se retoma, como lo decíamos, pues conceptos fundamentales, sobre todo del siglo XVIII, como la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos y del Ciudadano, que se aprobó por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, donde en su artículo 16 decía: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes,
carece de constitución. Desde esa ocasión donde los representantes del pueblo francés, reunidos en Asamblea Nacional en el juego de pelota en Francia, en los preámbulos de la Revolución, aprobaron esta célebre declaración, nos dijeron que una constitución, por lo menos, debe tener dos partes. Una parte dogmática donde se den garantías a los derechos y otra parte orgánica donde se reconozca la división de poderes. Actualmente, el derecho internacional público también se vuelve una fuente importantísima del derecho constitucional. Estamos hablando de lo que algunos tratadistas han denominado la constitucionalización del derecho internacional. En el caso de nuestro país, creo que un ejemplo muy destacado es la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que yo la he clasificado como la reforma más importante que ha sufrido la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos desde 1917. México actualizó su concepción sobre los derechos humanos, asimiló plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y los puso en el penthouse del edificio normativo. Esta reforma vino a ser una revolución importantísima en nuestro país, que ha sido el puente para asimilar muchos de los grandes cambios y de corrientes en materia del derecho internacional de los derechos humanos. La Constitución, dice Gustavo Zagrebelsky, es la única forma posible en la actualidad de restaurar la vertiente material del derecho, la que tiene que ver con su justicia. La Constitución es la piedra de toque del pacto social. Detrás de cada una de las letras de la Constitución está la sangre y los anhelos del pueblo. No es un fruto de generación espontánea ni de los caprichos de nadie, sino que es fruto de una evolución histórica, de los anhelos de cualquier pueblo, y en particularmente en el caso de México, pues tiene como antecedente 1 millón de muertos de la Revolución Mexicana, pero sí también muchas de las luchas sociales que fueron finalmente incorporadas como artículos en nuestra Constitución. Ejemplos tan claros como acabar con la hegemonía de un partido único que estuvo presente en la vida política del país desde 1929 hasta el 2000, abrir la participación política de forma equitativa, de dar normas para la competencia electoral, fueron fruto de muchas luchas, de muchas mexicanas y de muchos mexicanos, para que eso estuviera en la Constitución, para que las minorías estuvieran presentes en los órganos representativos, en los parlamentos. Se buscaron formas para que la sociedad mexicana estuviera representada en los congresos a través de la representación proporcional. Todo es fruto de un esfuerzo del pueblo mexicano por llevar a una norma dotada de superlegalidad, pues estos anhelos, estos principios básicos de la convivencia social. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que se considera las decisiones políticas fundamentales de la Constitución mexicana. El principio de soberanía del pueblo, los derechos humanos, el juicio de amparo para su defensa, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, la república representativa, la democracia y como su órgano garante el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales, y la creación de muchos órganos
constitucionales autónomos. Y aquí me voy a detener un poquito, porque creo que así vamos entendiendo la relevancia de la Constitución y de un Estado constitucional de derecho. Se vio en el siglo XX mexicano como un gran problema el tema del presidencialismo. Si bien es cierto que en el mensaje y proyecto de Constitución de don Venustiano Carranza que presentó al Congreso Constituyente de Querétaro, él decía la necesidad de tener un poder ejecutivo fuerte, particularmente después de 1929, el presidencialismo mexicano abarcó absolutamente toda la vida de la sociedad mexicana, con crisis tan importantes como la de los movimientos sociales de 1968 y los de 1970. Por eso es que se dio la necesidad de ir creando órganos constitucionales autónomos para quitarle poder al presidente, para que en temas técnicos hubiera órganos constitucionales autónomos. Por eso es que la Constitución mexicana, además de tener 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica, etc. Precisamente ese anhelo de despresidencializar al país es que hizo la necesidad de crear órganos autónomos técnicos. Y aquí es donde vemos por qué es que la Constitución mexicana es una Constitución tan extensa, tan detallada, pues precisamente porque obedece a esas reivindicaciones y la solución de esos problemas sociales. Otro ejemplo muy reciente y que creo que vale la pena destacar. Ante los problemas serios de desigualdad y de pobreza de este país, pues las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados aprobaron reformar la Constitución para elevar a rango constitucional los programas sociales. Entonces, aquí está claro que había una necesidad social, los actores políticos entendieron que esa era la forma de resolver ese problema y se llevó a la Constitución y están en la Constitución. Entonces, creo que de esa manera entendemos el valor y la relevancia de la Constitución. Pero la Constitución no sería más que una simple hoja de papel sin la justicia constitucional. Si no hay un órgano garante que haga efectivo lo que dice la Constitución, pues desde luego que estos serían otra vez buenas intenciones, historias de hadas, cuentos chinos, pero no sería derecho positivo. Y bueno, ya desde 1919, el propio Hans Kelsen creó el modelo austríaco kelseniano en la Constitución de Austria, donde ese es el modelo que se sigue en Europa de un tribunal constitucional separado del poder judicial de los distintos estados. Y hay un modelo americano de Judicial Review que también ha operado incluso desde el siglo XIX. Hay modelos mixtos como el que tiene México a través principalmente del amparo mexicano, que ha sido un producto de exportación de la ciencia jurídica mexicana. De tal manera que la Constitución se vuelve una realidad como norma suprema cuando tiene un guardián, tanto de la parte orgánica, lo que tiene que ver con la división de poderes, la distribución de competencias, el federalismo, las facultades municipales, como de la parte dogmática, la parte de los derechos fundamentales. Fíjense ustedes que esto de la justicia constitucional, pues no es así como que algo que sea muy generalizado, y yo encontré 2 casos emblemáticos.
porque en Francia, por ejemplo, el principio de soberanía popular y la primacía de los congresos, por la doctrina de Rousseau, es que, si bien es cierto desde 1958 la Constitución de la Quinta República Francesa establecía el Consejo Constitucional, fue hasta 2008 que adopta finalmente las facultades de un tribunal constitucional en el modelo austríaco kelseniano. En Gran Bretaña fue hasta 1998, con motivo de la expedición de la Human Rights Act, por indicación de la Unión Europea en ese momento, que se crea también mecanismos de control constitucional en Inglaterra, en Gran Bretaña. En México, pues ya sabemos que a partir de la reforma de 1994, las acciones de inconstitucionalidad se retoman del modelo austríaco kelseniano, fortalecen la labor de la Suprema Corte en este mecanismo que es abstracto. Es decir, no hay perjuicio, a nadie le duele, la ley dentro de los primeros días de entrada en vigor es combatida por determinados órganos facultados. Las controversias constitucionales que ya existían en la Constitución de 1857, en la de 1917, pero que con la reforma de 94 se perfecciona. Y desde luego nuestro juicio de amparo directo e indirecto. Claro que existen otros mecanismos de control constitucional en materia electoral, como el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, que también son mecanismos de control constitucional. A este esquema de lo que es la constitucionalización, el Estado constitucional de derecho, tenemos que incorporar una variable más, que es la justicia internacional. México desde 1980, en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, empezó a suscribir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Más recientemente es que se aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy recientemente se ha suscrito el protocolo facultativo para admitir recomendaciones individuales de uno de los comités de Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Entonces, tanto el sistema regional americano como el sistema universal, en su vertiente convencional y no convencional, vienen a enriquecer el constitucionalismo del siglo XXI. Vimos muy recientemente, con el último caso fallado contra México por la Corte Interamericana, que obliga al Estado mexicano a reformar la Constitución para desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Una sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado mexicano a cambiar la Constitución. Entonces, creo que aquí es donde nos damos cuenta de la importancia en el constitucionalismo del siglo XXI de la justicia internacional. Creo que con esto tenemos una idea general de la importancia de hablar de un Estado constitucional de derecho, de esa superación de un Estado de derecho para incorporar una norma que tiene superlegalidad, donde está lo más importante para el pacto social, respeto a los derechos humanos y la organización del poder público. Pero el segundo tema de esta conferencia es la gobernabilidad democrática. ¿Y qué debemos entender por una gobernabilidad democrática? Pues una cultura política que asimila esta evolución histórica, que entiende el valor de la Constitución como la piedra de toque del pacto social, que entiende que el objetivo de cualquier institución, como de forma magistral lo decía el artículo primero de la Constitución de 1857, el objetivo de cualquier organización social es el respeto a los derechos humanos. Los órganos de Naciones Unidas y del sistema regional americano han insistido que la única justificación que tienen los estados
de existir y de tener el poder político es el respeto a los derechos humanos. Y desde luego los derechos humanos de primera, segunda y de tercera generación. Todas las aspiraciones para la dignidad de la persona humana, desde la vida, la libertad, la salud, la alimentación, el medio ambiente, la cultura, la educación, son derechos humanos. Y esos deben ser los objetivos del poder político. Por eso es que la gobernabilidad democrática debe reconocer en la Constitución, pues precisamente este legado que es fruto de esta evolución y esta actuación de múltiples agentes. Entiende además la gobernabilidad democrática que la división de poderes y los derechos humanos son presupuestos indispensables de una democracia. La democracia reconoce como necesarias la división de poderes y los derechos humanos. Reconoce que no hay otra forma de actuar que dentro de los límites constitucionales. Respeta en el discurso y en la actuación los mandatos constitucionales y convencionales. Un demócrata respeta a los otros órganos e instituciones del Estado, respeta las otras instituciones constitucionales del propio gobierno, reconoce el valor que se tiene de una justicia constitucional. Y aquí sí me detengo un poquito. Un gobernante demócrata debe ver en las resoluciones del Tribunal Constitucional no a un enemigo, sino a un agente constitucional del Estado que le ayuda a depurar los actos públicos, los actos de gobierno, las leyes, para que respeten los límites constitucionales. Lejos de ser un enemigo el Tribunal Constitucional, es un contrapeso democrático para que todos los actos del Estado estén conforme a la Constitución. Entonces, esa es la visión que se debe tener en una gobernabilidad democrática, que el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, no es un enemigo, es un coadyuvante a que los actos se hagan constitucional y legalmente. Y desde luego esto debe verse reflejado en una cultura cívica. Los ciudadanos debemos entender la importancia de este legado histórico, de esta tradición constitucional, de que detrás de las letras de la Constitución está la sangre del pueblo de México, no el capricho de nadie. ¿Y qué papel juegan los jueces en esto de la gobernabilidad democrática? Pues ya sabemos que actualmente en este paradigma del siglo XXI no solo aplican la ley, sino también velan por el respeto de los derechos humanos. Y esto reforzado con ese poder inmenso que ahora tenemos los jueces de llevar a cabo un control difuso no solo constitucional, sino también convencional. Y desde luego, pues ya sabemos que en el sistema acusatorio penal, pues también tiene sus propios controles. El Poder Judicial se convierte así en un contrapeso democrático, no en un enemigo, en un coadyuvante para que los actos del Estado se hagan conforme a lo que anhela el pueblo de México en su Constitución. Y desde luego, pues es un poder que tiene como mandato el velar por el respeto a la Constitución, tanto en la parte de derechos humanos como en su parte orgánica. Y aquí viene el tercer tema de la conferencia. Ya vimos Estado constitucional de derecho, hablamos de gobernabilidad democrática y esta ecuación la vamos a cerrar con el tema de la importancia de la independencia judicial, del respeto a la independencia judicial. Dice el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados,
en uno de los informes que rindió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que la independencia judicial se vincula con la ausencia de injerencias, presiones o amenazas. Para velar por ella, las personas juzgadoras no deben ser objeto de ninguna de ellas que pueda afectar la imparcialidad de sus fallos y decisiones. Destaco, ausencia de injerencias, presiones o amenazas. La independencia judicial es una parte orgánica de los derechos humanos de protección judicial, de tutela judicial efectiva y debido proceso, reconocidos en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 26 de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, séptimo párrafo del artículo 17, séptimo párrafo del artículo 100 y segundo párrafo de la fracción tercera del 116 de nuestra propia Constitución. La independencia judicial tiene ese reconocimiento dentro del derecho internacional de los derechos humanos, como dentro de nuestro derecho constitucional. También el relator de las Naciones Unidas nos dice que la independencia judicial es una decepción de la democracia, porque la democracia no ha sido suficientemente efectiva para resolver rápido los problemas de la gente. Pensemos en nuestro país con claridad, más de la mitad de los mexicanos y las mexicanas viven en situaciones de pobreza extrema. Esa es una realidad. ¿Qué hace el populismo? Lejos de pensar en soluciones, digamos, más a largo plazo, como instituciones sociales sólidas, un sistema de salud sólido, instituciones educativas, servicios públicos de primer mundo, pues se ve en lo inmediato, en resolver, pues con dinero en efectivo dándoselo a las personas. Y esto no es propio de nuestro país, esto es un fenómeno que se está presentando a nivel mundial. Piensen ustedes que Donald Trump fue un populista, como en su momento lo es Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, hay dictadores populistas en Polonia y no se diga en nuestra querida América Latina, ¿verdad? En Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Bueno, pues este es el escenario que se está viviendo en este mundo, en este momento en el mundo. Y desde luego, pues es muy preocupante la situación que se está viviendo particularmente en nuestro país. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es un autoritarismo. Otra vez, retroceder el tiempo y volver a ese México de los años 70, donde el presidente Luis Echeverría le preguntaba a su secretario, ¿qué hora es? Y el secretario le decía, la hora que usted diga, señor presidente. Entonces, ese es el riesgo, desconocer todos esos contrapesos democráticos, esa división de poderes, esos órganos técnicos autónomos y centralizar el poder, con ausencia de controles y con una sola voluntad que dirija la nación. El derecho comparado, la política comparada nos dice claramente que esto es un tren que acaba siempre mal, como el Tercer Reich acabó mal, y como vemos que están acabando, pues la situación en Venezuela, que creo que es lo más cercano para nuestro país. Esto acaba mal, porque hay el grave riesgo, sobre todo, de los graves atentados a los derechos humanos. 156,000 muertos en esta administración, 40,000 desaparecidos, la persecución a las madres buscadoras, niños sin medicamentos, ingobernabilidad en el 80% del territorio nacional, bloqueos
y explotación de bombas en grandes partes del territorio. Cuidado, cuidado. Esto es lo que estamos viendo en la realidad. Este es el mundo de la verdad, no de la posverdad. Entonces, este es el gran riesgo que estamos viviendo en nuestro país y que creo que nos debe hacer reflexionar. Bien decía el director de la Facultad de Derecho, y hablaba de este índice de Estado de Derecho que hace el World Justice Project. México 115, en el lugar 115 de 140 países. ¿Qué nos está diciendo? Pues que no hay límites al poder gubernamental, que hay corrupción, que no hay gobierno abierto, que no se respetan los derechos humanos, que no hay orden y seguridad, que hay una regulación ineficiente, que nuestra justicia civil y penal tiene grandes problemas. Eso es lo que nos está diciendo. Pero lo más grave es que hemos ido bajando en este índice del Estado de Derecho. Hay otro indicador que es el Centro para la Competitividad Mundial, que también nos alerta de cómo México va descendiendo en competitividad. Oye, y pues esto que nos está diciendo y este rollo mareador que nos dio sobre el Estado constitucional y democrático de derecho y la gobernabilidad democrática y la independencia judicial, ¿qué importancia en la realidad tiene? La importancia es que México está en un momento estelar en términos económicos por el fenómeno del nearshoring. Los Estados Unidos y Canadá vieron que China no es un socio comercial confiable, que China está muy lejos, que China puede en cualquier momento parar, como lo hizo en la pandemia, el comercio mundial. Y ve en México al socio comercial más eficiente, es el primer socio comercial de Estados Unidos, bueno, relocalizar sus empresas de China en México. Pero ¿cuál es el problema? Que si estos datos, el índice de Estado de Derecho, este estudio del Centro de la Competitividad Mundial, se va a un consejo de administración de una empresa que cotiza en la bolsa, que tenga responsabilidad frente a los accionistas, pues van a decir, oye, ¿ya lo pensaste bien? ¿Cómo vas a poner tu dinero en México? Nos vamos a otro país que nos dé un índice de Estado de Derecho más aceptable, donde los contratos se cumplan, donde las normas sean una realidad, donde a los tribunales se les deje ser independientes. Entonces, esta es la importancia económica que todo esto que hemos hablado hoy tiene. Y estamos en un momento magnífico para México. Si se dan esas condiciones, México, de ser la 13ª economía mundial, fácilmente podría estar en los primeros lugares, arrastrado por este fenómeno del nearshoring. No queremos ver esto y al contrario, le apostamos al caos. Esto es lo más grave, lo más triste, lo más decepcionante de lo que estamos viendo. Por eso es que la gobernabilidad democrática es una tarea pendiente para salvaguardar la independencia judicial, y esto involucra respetar las garantías judiciales y desde luego hacia adentro, el Poder Judicial ser muy crítico y fortalecer sus mecanismos de combate a la corrupción y la impunidad. Esta frase me gusta mucho porque creo que nos permite redondear todo lo que hemos visto y lo que hemos platicado esta mañana. Un derecho sin jueces no sería derecho. De la misma manera que un juez sin derecho no sería un juez. Hay esa relación entre derecho y jueces y de derechos, que también, desde luego, pues también es una condición ontológica, como decíamos que lo es la independencia judicial. Normalmente cuando yo hablo de los temas de independencia judicial, de la legitimidad del Poder Judicial, cuento esta anécdota, pero ahora le voy a dar un giro diferente.
Federico II de Prusia, uno de los grandes déspotas ilustrados de la historia de la humanidad, tenía un hermosísimo castillo cerca de Potsdam que se llamaba Sanssouci, se llama porque todavía el castillo existe. Castillo hermosísimo, rodeado de bosques y jardines, estilo rococó, pero algo que le molestaba mucho a Federico II de Prusia era ese viejo molino de madera que estorbaba la vista hermosa de los bosques y jardines. Ese molino era propiedad de Juan el Molinero. Y en alguna ocasión Federico II de Prusia le dice al molinero que le venda el molino para destruirlo y ampliar sus jardines. El molinero le dice que no tiene la menor intención de venderle el molino. Entonces el rey amenaza con quitárselo por la fuerza. Y entonces Juan el Molinero le responde al rey: todavía hay jueces en Berlín. Es decir, si tú haces un acto arbitrario, los jueces de Berlín reivindicarán mi derecho y me garantizarán que mi propiedad no me sea despojada. Y aquí viene la segunda parte, que creo que es lo que habría que destacar, que lejos de Federico II de Prusia enloquecer y ponerse rabioso por la respuesta del molinero, pues se quedó satisfecho y contento, porque como jefe del Estado prusiano reconoció la importancia de tener un poder judicial legitimado ante los ciudadanos y que le permitieran depurar actos ilegales o contrarios a las normas fundamentales del reino prusiano. Entonces creo que ya viendo esta anécdota que es lugar común cuando se habla de independencia, con esta segunda parte, pues va muy de la mano. Un jefe de Estado con altura de miras, pues vería en un poder judicial independiente un elemento más positivo de ese Estado y no un enemigo ni un opositor, sino al contrario. Quiero terminar esta intervención con una reflexión. Primero, una reflexión a los abogados en este día tan importante. Los abogados tenemos que defender el Estado de Derecho, el Estado constitucional y democrático de derecho. Lo tenemos que hacer en nuestras distintas trincheras. A los académicos, en insistir en los alumnos la importancia de estos temas, en el valor que tiene la Constitución, la división de poderes y sobre todo los derechos humanos. En los litigantes, en hacer realidad el Estado de Derecho con planteamientos novedosos ante los tribunales, en una conducta ética profesional intachable. Desde luego a los servidores públicos, y no se diga a los juzgadores haciendo realidad los mandatos de la Constitución. Pero también creo que tenemos una obligación cívica, la obligación cívica de tener un pensamiento crítico sobre este momento que está viviendo el país, de reflexionar, de ver cifras, documentos, lo que está pasando en otras latitudes y de veras hacer un ejercicio de qué México queremos en este momento y desde luego para las futuras generaciones. Y una reflexión final a los jóvenes. Los jóvenes en este momento son los que van a decidir la próxima elección en el 2024. Sacarlos de su apatía. Está en juego el México de ustedes, porque nosotros ya vamos de salida. Está el México que les va a tocar vivir. ¿Qué México quieren ustedes? Piensen, reflexionen, analicen, no me crean a mí, vean artículos, vean ensayos, lean columnas de diferentes periódicos, de diferentes colores, para que tengan ustedes un panorama. Participen activamente en la política, o por lo menos salgan a votar. Es muy importante
que salgan a votar, que analicen las opciones y voten por quien les dé la gana, pero que ejerzan ese derecho, que además hagan una labor proselitista a favor del voto, de que platiquen con sus amigos, sus compañeros, su novia, su novio, lleven a sus compañeros a votar, tengan actualizada su credencial de elector. El país no va a cambiar si los jóvenes no participan activamente en política, y más siendo abogados, ¿cómo no van a ir a votar? Entonces creo que este es el mensaje que yo quiero dejarles: seamos muy críticos de lo que estamos viviendo, analicemos muchas fuentes, veamos distintas opiniones. Como universitarios tenemos el deber de ejercer ese pensamiento crítico, no creerle a nadie, confrontar todas las fuentes y desde luego pues tomar una decisión con base en ello. Pongo a disposición de ustedes mi página de internet donde voy subiendo mis conferencias, tengo varios documentos ahí sobre los distintos temas, mis líneas de investigación, y también mi canal de YouTube, que ahí subo los videos de mis conferencias. Creo que pues también si alguien quiere repasar algún tema o ver un punto de vista sobre algún tema, bueno, pues ahí precisamente tienen mi canal de YouTube, se pueden inscribir gratuitamente y les dan las notificaciones cuando hay nuevos videos. Pues les agradezco mucho la paciencia, este recorrido tan interesante que hemos hecho por la historia constitucional de la humanidad. Estoy muy agradecido de estar con ustedes y muchas felicidades. Muy importante, sin duda alguna, profundizar más allá que el simple estudio de las leyes y ser ciudadanos que ponen el ejemplo y que participen de manera activa. Es algo de lo que puedo rescatar de todo lo importante que dijo el doctor Ariel Alberto Rojas Caballero. En este momento vamos a ceder un breve espacio para que ustedes puedan externar alguna duda, algún comentario que quieran hacerle al doctor. Haremos un breve momento para preguntas y respuestas. ¿Alguien que guste levantar su mano para tomar la palabra? Bien, de aquel lado tenemos una y de este lado otra. Va el micrófono para allá, para que pueda hacer uso de la voz. Bueno, un saludo a todos los abogados, estudiantes, maestros que están aquí presentes. Magistrado, es un honor tenerlo aquí en esta universidad, sí, y siempre con una enseñanza siempre nueva en sus conferencias. Aquí mi opinión es si posteriormente le merece una observación. Yo creo que es importante que siempre se tome en cuenta que aparte de la gran reforma a los derechos humanos, el 27 de mayo de 2015 se hizo también otra gran reforma constitucional, la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, hoy maltratado, sí, actualmente. Yo creo que esto da también un vuelco también a todo nuestro sistema legal en México. No hay desarrollo económico si existe corrupción. No hay justicia si existe corrupción. No hay la propia justicia social si no existe corrupción. Y aquí la opinión es, voy a dar una lectura a lo que dijo en el prefacio de la Convención de Mérida, que se celebró en México en el 2002 y que esto ya viene para el 2004, que lo dijo el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, séptimo secretario de las Naciones Unidas, y señaló que era la corrupción. Y dijo él, en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dice: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia,
y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. Termina diciendo el entonces secretario de las Naciones Unidas, la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. En esta observación, magistrado, ¿qué esperamos del Poder Judicial de la Federación para combatir este mal que tiene México, no de ahorita, de hace muchos años, y que tal parece que este aspecto de la corrupción, como bien decía el secretario de las Naciones Unidas, es corrosivo y se ha entrado a todos los sistemas, a los poderes, inclusive a los órganos autónomos? ¿Qué hacer? ¿Qué parte le toca al Poder Judicial para que nosotros también de estas trincheras, desde la universidad, podamos nosotros también contribuir? Esta es mi observación. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, magistrado. Muchas gracias. Primero suscribo totalmente su apreciación sobre la trascendencia del combate a la corrupción. Es uno de los indicadores del índice de Estado de Derecho. Y creo que hay la impresión general de que, a pesar de que veníamos de uno de los sexenios más corruptos de la historia de este país, pues que ese problema no se está resolviendo, porque el hecho de que no haya transparencia, que no haya rendición de cuentas, que no se hagan concursos públicos para las licitaciones, que no esté integrado plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción, pues hace dudar de que pues se combata la corrupción simplemente con declaraciones públicas en las mañaneras, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho en el Poder Judicial de la Federación? Cuando fui director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, pues los ataques de los actores políticos al Poder Judicial hablaban de una corrupción generalizada. Y primero, lo que saqué yo es el informe del relator de las Naciones Unidas para la Independencia, donde él ya había documentado que los ataques a la independencia judicial como contrapeso democrático siempre se disfrazaban con esas palabritas de corrupción generalizada. Entonces le dije, miren, esto no es nuevo, ya está documentado por el relator, que así se justifican los ataques a la independencia judicial. Segundo, creo que con toda honestidad, si hay una institución que no de ahorita y no de 2015, sino desde siempre, se ha preocupado por un combate a la corrupción en serio, es el Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué digo que en serio? Porque hay los mecanismos institucionales necesarios para desalentar las conductas contrarias a la honestidad. ¿Por qué? Porque hay una declaración patrimonial que se hace, una declaración además de conflicto de intereses, porque hay visitas ordinarias y extraordinarias de inspección, porque se tramitan todas las quejas administrativas que cualquier persona, incluso de forma anónima, se pueden hacer contra jueces y magistrados, porque todas las sentencias del Poder Judicial de la Federación se publican en Internet. O sea, hay un ejercicio transparente de lo que está haciendo, porque las sesiones de los tribunales colegiados se pueden ver por Internet, en vivo y en directo y en alta definición, ¿no? Lo de la alta definición no, pero sí en vivo y en directo. Entonces,
Fíjense ustedes que incluso cuando estábamos en el momento más difícil de la negociación de la reforma judicial, pues la asociación, al contrario, estaba del lado de apretar todo lo que se pudiera en tener un sistema interno anticorrupción eficiente. Y eso no quiere decir arbitrario, quiere decir eficiente, que al ratón se le sancione, al que no actúa con excelencia ética y profesional se le sancione y se le separe del cargo. Entonces creo que en esa línea vamos muy bien en el Poder Judicial de la Federación. La actual presidenta ha ratificado esta convicción de que la legitimación democrática del Poder Judicial de la Federación está en nuestro excelente desempeño profesional, y eso involucra que sea un desempeño profesional ético, y no en el rollo, sino con instituciones que sí funcionen. Y creo que la transparencia y la rendición de cuentas, más todos estos mecanismos internos, permiten abonar en ello. Además, le voy a decir una cosa, el Poder Judicial de la Federación es muy chismoso. Aquí se sabe, inmediatamente se sabe el que es trompudo, y se actúa en consecuencia, porque hay muchos vasos comunicantes entre la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Disciplina, la Visitaduría Judicial. Entonces, yo le puedo decir con toda honestidad que en 28 años de servicio he visto casos muy aislados de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, terriblemente aislados y que fueron combatidos con mucha eficiencia. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? La parte de aquí abajo tenemos dos. Vamos a dar espacio a una más para poder concluir nuestro evento en tiempo y forma. Hola, me parece importante señalar en un foro universitario académico que en la base de cualquier democracia está el ciudadano que elige, el ciudadano que exige. ¿Cómo hacemos, cómo formamos mejores ciudadanos justamente para tener mejores democracias? Magnífica pregunta. Creo que mientras tengamos un sistema educativo tan malo, porque eso hay que reconocer, que tenemos un sistema educativo muy malo, y creo que uno de los elementos fundamentales de un sistema educativo es la formación cívica y ética. Esto además debe fortalecerse por los medios masivos de comunicación, por las vivencias de las propias familias. Entonces, la respuesta sería a través del sistema educativo. Pero pues dicen que en una dictadura, pues lo menos que está interesado el dictador es que la educación sea buena. En una democracia, pues sí hay que preocuparnos porque la educación sea muy buena, porque nos interesa que los ciudadanos sepan elegir y que participen en política. Yo sí creo que tenemos que seguir abonando. La Suprema Corte, a través del canal judicial, hace un gran esfuerzo. Creo que todavía hay que bajar un poquito el nivel para llegar a la gente, y desde luego creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de comunicación. Creo que el día de hoy, por ejemplo, creo que fueron temas elementales de una cultura cívica que los ciudadanos deberíamos de manejar todos, ¿no? El valor de una constitución, lo que es una democracia, lo que es un poder judicial independiente. Desafortunadamente no hemos socializado esos temas. Yo creo que también en el Poder Judicial de la Federación nos toca mejorar nuestra política de comunicación social para lograr el fenómeno que logró el INE. El INE pudo difundir claramente su importancia, su valor, y cuando fue atacado la ciudadanía lo defendió. Creo que esa labor también tenemos pendiente en el Poder Judicial, poder comunicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero que la gente lo entienda. Creo que esa es una labor pendiente, ¿no? Estoy de acuerdo con la importancia del tema.
Tenemos espacio para una pregunta más. Habían levantado la mano aquí al frente. Por favor, cedemos el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes, aquí al doctor Rojas Caballero, que ya desde hace mucho tiempo lo conozco, aquí a la Universidad de La Salle, nuestra alma mater de varios, y pues bueno, muy buena su conferencia, como siempre, muy sintetizado, y la pregunta va encaminada pues al tema que hemos estado viviendo pues a nivel nacional, ¿no? O sea, donde hemos visto que el Ejecutivo ha querido subyugar o tener pues ahí de la mano o al Poder Judicial, ¿no? Tanto en el sentido desde en su momento que al ministro Saldívar le quería extender el tiempo que estuviera en la presidencia, así como cuando no quedó su candidata como presidenta de la Corte y los ataques a la ministra presidenta, que lamentablemente pues no manifiesta nada al respecto, sino parece que les aplaude toda esta situación. Y pues también incluso la nueva secretaria de Gobierno, cuando deja a Dan Augusto el puesto para andar en su gira política y su campaña ilegal, pues ella es uno de los primeros actos de esta secretaria alcalde que manifiesta y que le solicita a la Suprema Corte que informen cómo van con la situación de que ganen lo mismo o menos que el presidente, los ministros de la Corte, y claro, pues le dieron su bofetada con guante blanco y les dieron una clase de constitucionalidad sobre la independencia de los poderes. Me gustaría conocer su opinión respecto a la situación que se vive, incluso que, pues bueno, usted fue director, como bien lo dijo, de los magistrados y jueces del país durante este sexenio que estamos corriendo. ¿Cuál sería su respuesta o cuál es su punto de vista al respecto, magistrado? Muchas gracias. Disculpe, doctor, vamos a sumar una pregunta más a la pregunta que acaba de formularse, debido a que me comparten que también hay espacio para la señorita que había levantado la mano. Primero que nada, quisiera decirle que disfruté ampliamente su conferencia. En realidad es muy disfrutable que yo, como aspirante a la carrera, llegué a tener estos contactos más próximos con una persona que ya tiene tantísimos años trabajando, ejerciendo su carrera. Para mí es muy grato estar aquí y muchas gracias por la oportunidad y por su conferencia. Me pareció increíble y muy interesante. Y primero que antes de preguntarle esto, quisiera decirle que no tengo mucho conocimiento, entonces si de cierto modo llego a preguntar algo que es imprudente o ignorante, pido una disculpa con antelación. En cierto punto, no recuerdo si del segundo o del tercer tema del que nos estaba platicando, nos dijo que hay ejemplos de autoritarismo, de centralismo del poder que se han convertido en un gobierno de cierto modo no tan diferente a lo que podía ser una dictadura como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, que es el ejemplo más notable. Entonces usted estaba mencionando de algo que se llamaría o pasaría a llamarse aquí en México autoritarismo, y mi pregunta, que va a dos cuestiones concretas, es si usted de cierto modo reconoce o tiene un punto de vista o piensa que de alguna manera el gobierno vigente se rige por populismo, es decir, que es populista, que existe algún fanatismo, si se le puede llamar así, al partido vigente o al presidente vigente, y si usted cree que ese autoritarismo que es sospechado tiene que ser esencialmente presidencialista o también tiene algo que ver o bien entramado junto con otros poderes del gobierno. Esa es mi pregunta. Voy a la primera pregunta. Primero hay que entender que pues de esos tres jinetes del apocalipsis que se están volviendo a presentar en el mundo, pues está el tema del populismo, de la posverdad y la polarización. Entonces, el personaje político adquiere mayor poder, tiene mayor aceptación, mayor popularidad, en función de que encuentra un enemigo y todos los días está encima de ese enemigo. La polarización no ayuda al país, la polarización puede convertirse en un discurso de odio y del discurso de odio a una violencia ya puesta en actos materiales, o un homicidio, un atentado, o una tentativa de homicidio, es un paso muy pequeño. Creo que
estos ataques al Poder Judicial van en contra claramente de estándares internacionales. La asociación, cuando yo tomé la directiva en 2020, ya había llevado el caso a través de un gran amigo de la asociación, el doctor Víctor Rodríguez Recia, al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Estos ataques al Poder Judicial están ya documentados en una recomendación específica del Comité de Derechos Humanos de la ONU. También en el sistema regional americano, el asunto se llevó en audiencia temática en la Comisión Interamericana. Yo ya como director de la asociación y viendo que la reforma elaborada por el ministro Saldívar y presentada como iniciativa del presidente era terriblemente lesiva a la independencia judicial, le solicité una recomendación al relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, el doctor Diego García Sayán, en ese entonces, que la emitió, incluso la publicamos en un libro que hicimos sobre la reforma judicial, que pueden descargar gratuitamente de mi página de internet o de la página de internet de la asociación. Entonces, pues aquí está claro que esos ataques al Poder Judicial son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, que es un mecanismo que se utiliza para ejercer el poder y que desde luego es contrario a derecho. Así es lo que yo puedo decir de ello. La situación respecto de los ataques, no podemos hablar en la asociación del caso de los ministros de la Corte, porque no nos corresponde a nosotros, no son agremiados nuestros, pero la situación de compañeros jueces y de compañeros magistrados que son exhibidos en la mañanera, pues ha generado en la actual directiva nacional pues un debate, y el tema se volvió a plantear a nuestro asesor internacional con la finalidad de pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana o, en su caso, medidas provisionales a la Corte Interamericana. O sea, la situación yo la veo muy grave. Yo he insistido con el director nacional actual de la importancia de esto y se está trabajando en esa línea. O sea, esto es en serio. ¿Qué va a pasar si hay una recomendación, una solicitud de medidas cautelares? Que frente al mundo se está documentando lo que está pasando en México. Y luego los senadores y diputados norteamericanos y de la Unión Europea van a ver lo que está pasando en México. Creo que eso es lo importante. Esa es la efectividad del derecho internacional, ¿verdad? Y luego vendrán sanciones económicas, porque en los tratados de libre comercio, por ejemplo, el que tiene México con América del Norte y el que tiene con la Unión Europea, hay cláusulas democráticas. Entonces tienen que cumplir con ellas, si no, no hay comercio con esos países. Entonces, eso es por un lado. Por el tema de la pregunta, pues yo te pido que tú nada más armes el rompecabezas. Tú armas el rompecabezas. Estamos hablando de un manejo de otros datos, pues verdad, estamos hablando de una polarización creciente y una serie de medidas que se toman que no resuelven los problemas, pero que sí son muy populares. Ahora sí que tú armas el rompecabezas y resuelve, ¿verdad? Creo que no puedo darte mayor respuesta a la pregunta, creo que tú lo puedes deducir muy fácilmente. ¿Sí? ¿Algo más? Pues de esta manera agradecemos la participación del doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, magistrado del 16º Circuito del Poder Judicial de la Federación en el estado de Guanajuato y también exdirector nacional de JUFED, en la celebración del Día de la Abogacía. Y bueno, más que palabras para agradecer, por favor, un merecido aplauso al doctor Ariel, porque con su trayectoria ha venido a compartir con nosotros una magistral conferencia. En este momento, el doctor Fernando Márquez Rivas, director de la Facultad de Derecho, hará entrega al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero un agradecimiento y un presente. Lo acompañan la licenciada Mili Yanitzin Montes Manrique, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Guanajuato, quien le entregará un diploma, y el maestro Víctor Manuel Sánchez Quirós, presidente del Colegio de Abogados de León, quien le hará entrega de un presente. Estimado doctor,
de manera conjunta realizamos el evento, la Asociación de Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Barra Mexicana de Abogados y el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de La Salle. Pero de manera particular a nombre del claustro docente, de los estudiantes y de los aspirantes que veo también con mucho gusto a la licenciatura en Derecho, le agradecemos ampliamente el que haya aceptado esta invitación y su excelente y brillante conferencia. Le voy a pedir a continuación a mi secretario académico que dé lectura al reconocimiento que le entregamos por parte de la facultad. Muchas gracias, doctor. El mismo dice: Universidad La Salle Bajío, Facultad de Derecho, otorga el presente agradecimiento al magistrado doctor Ariel Alberto Rojas Caballero por su destacada participación como disertante de la conferencia intitulada Estado Constitucional de Derecho, Gobernabilidad Democrática e Independencia Judicial, al interior de la Facultad de Derecho, Criminología y Gobernanza, en el marco de la celebración del Día de la Abogacía 2023. León, Guanajuato, a 12 de julio de 2023, suscribe el doctor Fernando Márquez Rivas, director de la Facultad de Derecho, y su servidor, maestro Diego Eloy Constantino. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Y a su vez un presente. Muy amable. De igual manera, la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento al doctor Ariel Alberto Rojas Caballeros por su valiosa participación en el marco de la celebración del Día de la Abogacía, con la conferencia Estado Constitucional de Derecho, Gobernabilidad Democrática e Independencia Judicial. Lo suscribe una servidora. Muchas gracias. Gracias, magistrado, de parte del Colegio de Abogados, también ya ha recibido algunos reconocimientos, este es uno más, con mucho cariño y muchas gracias por la excelente conferencia. Creo que qué bueno que se está transmitiendo para las personas que no pudieron asistir, queda de todos modos grabada, y para los alumnos que tenemos ahorita creo que es algo muy indispensable que tomen este. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Conmemorar es un importante acto para reconocer conscientemente para qué estamos trabajando. Es así como damos por concluido este evento del Día de la Abogacía. La Universidad La Salle Bajío, la Facultad de Derecho, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Guanajuato y el Colegio de Abogados de León les agradecen profundamente su presencia. Indivisa manent, lo unido permanece.